personas con problemas de adicciones sin ningún costo, ¿verdad? Y se les da de desayunar, de comer, de cenar, ¿sí? Sin ningún costo. La situación es ayudarlos precisamente a superar ese problema de adicciones, ¿verdad? Que pudiera tener alguna persona. Pero eso tendrá que ser en Toluca. Nosotros venimos de Toluca. Y bueno, son hasta afortunados. Déjenme decirles que el día realmente de reunión, ¿sí?, es el día sábado. Amén. Y más adelante, ¿verdad?, se los voy a comprobar bíblicamente que es el día sábado. Hoy vamos a predicar, ¿verdad?, un tema. Voy a seguir con la segunda parte de libres, pero como esclavos o con una mente de esclavitud. Y les voy a pedir de favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, del verso 1 en adelante. Si lo tiene, dígame usted. Y dice el apóstol Pablo, Romanos 6, 1. En adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si morimos con Cristo, creemos que también, ¿verdad?, vamos a vivir con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él y por ende de nosotros. Ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Esto se le llama teológicamente hablando la regeneración. Esto quiere decir que nosotros hemos sido regenerados cuando el Espíritu de Dios lo hemos invitado a morar y a hacer su morada eterna dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso es que dice, ¿verdad?, que en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todos y por todas las veces. Podríamos parafrasear este pasaje de la siguiente manera: si usted está unido a Cristo que murió y que resucitó, entonces considérese muerto al pecado y vivos para Dios. Fíjense bien lo que le estoy diciendo: vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no vamos a vivir para nosotros mismos ni para el mundo, sino vivos para Dios. Pablo no está hablando de un mero simulacro aquí. Pretende que ustedes han muerto al pecado, aunque eso no es de una manera real, sino es una metáfora que está hablando Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que en este pasaje los creyentes deben de recordar continuamente, es decir, todos los días, cuál es su nueva condición ahora, para que no sigan pensando como esclavos, porque el pecado sigue dando órdenes como si fuera nuestro amo. Y muchos seguimos pecando porque el pecado es el que nos está rigiendo, parece nuestro amo, ¿sí? Y hay muchas maneras, ¿verdad?, que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los cristianos, seguimos pecando. El otro día, ¿verdad?, por el Facebook me preguntaban, porque las prédicas son subidas tanto a YouTube como al Facebook, y me preguntaban, ¿los cristianos pecamos? Y le tuve que contestar que sí, pero quiero decirle algo, que los cristianos no deberíamos de pecar, porque ya hemos muerto al pecado.
Y dice, ¿verdad?, el apóstol Juan en primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, que si pecamos o continuamente estamos pecando, se los voy a leer. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para deshacer el pecado. Entonces los hombres de Dios ya no debemos de estar pecando. Debemos de quitarnos el pecado. Hemos sido libertados en Cristo Jesús, pero a veces tenemos una mente que seguimos indiscutiblemente pecando y ya no debemos de pecar, y eso debe de estar claro, ¿sí? Entonces, la fornicación, el adulterio, el robo, la tranza, la mentira, la murmuración, el chisme, ¿sí? El ser maldiciente, el vivir mal, la brujería, el espiritismo y todas esas prácticas, ¿sí?, ya no las debe de hacer el hombre de Dios. El ser iracundo, enojón, es algo malo, es un pecado. El drogarse, el embriagarse, ¿sí?, el ser deshonesto, desleal, porque has de ser tú quien se arrepienta y ya diste, ¿verdad?, cuentas a Dios. Ya te has arrepentido cuántas veces. Fíjense, yo me acuerdo cuando invitaba yo a la iglesia a predicar a algunos otros predicadores, a pastores, les decían, ¿quién quieren invitar a Cristo en su corazón por primera vez? Y la gente los invitaba una vez, otra vez, otra vez. Cada predicador nuevo que iba, invitaba a Cristo en su corazón. A Cristo se invita una vez al corazón y para siempre. Pero muchas veces dudamos porque pensamos, a lo mejor con este pastor esto sí es efectivo. Al Espíritu Santo se le invita una vez y para siempre. Y el Espíritu Santo tiene que morar. Y ahí cuando renunciamos a nosotros mismos, ¿sí?, a nuestra vanidad, a nuestro orgullo y demás, y permitimos que Dios nos gobierne, entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios. Ya no dependemos de nosotros mismos, sino de la voluntad de Dios a través de la guía, ¿sí?, o del manual de vida que es su santa palabra. Pero muchos no la usamos como guía. Muchos seguimos, ¿verdad?, rigiéndonos bajo lo que nosotros pensamos que es correcto. Por supuesto, eso, ¿verdad?, es exactamente lo contrario a lo que dicen muchos expertos en la conducta humana, y en el día de hoy, según ellos, nosotros no podemos ir en contra de nuestras inclinaciones naturales, ¿sí? Estoy hablando de la psique, de la psiquiatría, de la psicología. Déjalo ser, ¿sí?, como él quiera, no se lo impidas. Acéptate a ti mismo, dicen, como eres. Reconcíliate con tu naturaleza en vez de tratar de cambiarla. Porque lo que no creemos es lo siguiente, déjenme decirles, que viene el Espíritu Santo a morar en mi espíritu, en mi corazón. Y el Espíritu Santo lo que hace en primer lugar es convencerme de pecado, redarguirme, aconsejarme, gobernar mi vida y cambiarme, hacer una regeneración en mí. Esa es la parte que no creemos, ¿sí? Me decía una persona, pastor, yo veo que usted es muy entusiasta y demás, pero dígame cómo me enamoro de Cristo, porque yo la verdad no estoy enamorado de Cristo. Usted ha visto cuando hace mucho calor, dice, qué calor, y le ha agradecido a Dios, ay, gracias Señor porque hace calor, gracias porque llueve, oh Dios, ay, qué bonito cielo y demás, y empiezas a ver la creación hermosa de Dios.
¿sí? Y le empiezas a dar gracias, y te empiezas a enamorar y a decirle: te amo, oh Dios, de todo mi corazón, porque eres un Dios maravilloso, un Dios que, ¿verdad? Que eres un diseñador, una persona inteligente que hizo posible todas estas cosas para que nosotros podamos vivir como es el agrado de Dios. El libro de los Efesios, en el capítulo 4, si me hace el favor de ir ahí, en el verso 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjate bien, iglesia, ¿alguno de ustedes sabe realmente qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa exactamente renovar mi mente, hacer una mente nueva. Si yo no creo que soy una criatura nueva, es imposible que sea yo una criatura nueva. Si yo no creo que Dios ha regenerado mi vida, es imposible que yo tenga cambios verdaderos en mi vida. Arrepentimiento significa renovar mi mente. Pablo sigue diciendo a la iglesia de Éfeso: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense bien, ¿qué significa justicia? Justicia teológicamente tiene dos connotaciones importantes. Una es que cada quien reciba lo que se merece. También justicia, ¿verdad? En el derecho, en la jurisprudencia, significa que cada quien reciba lo que se merece. Pero teológicamente significa hacer lo recto y lo correcto en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces que nosotros hacemos cosas nos podemos preguntar a sí mismos: ¿estoy haciendo lo recto y lo correcto en la presencia de Dios? ¿Dios se agrada de mi conducta? ¿Dios está de acuerdo en la manera en que estoy viviendo? Porque a mí me está diciendo: y vestíos del nuevo hombre. Quiere decir que el viejo hombre ya no tiene que ver nada con el nuevo hombre creado según el propósito de Dios. Y dice, ¿verdad, Pablo, que ese nuevo hombre creado por Dios es recto y correcto y vive en santidad de la verdad? Es decir, está apartado para la exclusividad de Dios, hablando la verdad. No habla mentiras, habla la verdad. Y tenemos como verdad el evangelio, es la verdad absoluta. Pásele, ¿sí? Es la verdad absoluta. Pero ¿cuántos de nosotros, verdad? Aquí venimos a una iglesia, además somos bien comportados, ¿sí? Nos saludamos y Dios le bendiga, hermano, hermana, y somos bien comportados. Pero fuera de la iglesia tenemos una conducta diferente, ¿sí? Ese es el problema que muchas veces tenemos. Y miren, nosotros debemos de tener una conducta según el Espíritu Santo nos guíe, haciendo el bien, dejando el nuevo hombre, el viejo hombre. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros debemos de hablar la verdad con nuestro prójimo, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué hablamos? Mentiras. ¿Cómo nos comportamos? Como allá afuera. El que no tranza no avanza. El que no echa mentiras no, ¿verdad? No va a avanzar. En el verso 32 de ese mismo capítulo, Pablo dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben cuánta gente hay de que dice, hijo, yo quería ir ahí, pero ahí se encuentra fulano, se encuentra perengano, ya mejor no voy? ¿Sí? Miren, a veces la iglesia nos advierte de las terribles consecuencias que pueden venir a la vida de una persona si trata de poner resistencia a ciertas inclinaciones o deseos que son meramente humanos y mundanos. ¿Sí? Tú naciste así, no trates de cambiar. ¿Sí? Tu verdadero yo, eso es lo que nos dice la psique, para amoldarte a las exigencias de otras personas. Sé tú mismo. No trates, ¿verdad?, de amoldarte a ningún libro, menos al libro sagrado. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque no creemos que este libro, dice Hebreos 4:12, tiene vida en sí mismo. ¿Sí? Que cambie al hombre. ¿Sí? ¿Qué idea tenemos? Hasta los versículos, los dichos seculares. Árbol que nace torcido jamás se endereza. Y la palabra de Dios dice que endereza cualquier árbol, aunque sea un aguahuete. Dios no tiene problemas. Pablo no dice tu viejo yo. ¿Sí? Ha muerto juntamente con Cristo, si es que eres cristiano. Y por lo tanto, en vez de tratar de ser tú mismo, lo que debes de hacer es, ¿verdad?, tener dependencia del Espíritu de Dios y ser cada vez más imitador de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Más generosos, más amorosos, más comprensivos, menos iracundos, menos enojones. Eso es lo que habla. Fíjate bien qué dice Juan 8:31. Quiero decirte que el Señor Jesucristo tenía mucha gente que lo seguía, no piensen que solamente sus 12 apóstoles, había mucha gente que lo seguía. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Date cuenta de algo. Que dice, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? Significa hacer la voluntad de Dios. Significa ya no hacer lo que yo digo, sino renunciar a mí mismo, a mi yo, para empezar a hacer la voluntad de Dios. Muchos hemos sido exitosos pensando que como hemos obrado es lo correcto. Pero aquí está la guía y el manual de vida que Dios nos dejó. Y entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya se dieron cuenta que la mayor parte de las iglesias solamente nos hablan del versículo 32. Sí. Pero no nos hablan de permanecer en la verdad de Cristo. ¿Sí? Entonces no recuerda una vez más que el evangelio es contraintuitivo en la lógica humana. ¿Sí? Si le decimos a un creyente que su salvación depende de su desempeño como ser humano, de sus buenas acciones, de su obediencia, incluso a los mismísimos mandamientos de Dios, eso va a hacer que se cuide más. ¿Sí? Pero el evangelio enseña todo lo contrario.
Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, sino de la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es precisamente, ¿verdad?, que en eso descansa la gloriosa verdad que los creyentes podemos luchar con más eficacia contra el pecado, ¿sí?, creyendo en Cristo. Mis obras no me hacen salvo, ¿sí? Y el libro de los Efesios en el capítulo 2 lo dice clarísimamente, que mis obras en ninguna manera me hacen salvo. No se duerme. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, ¿verdad? No, es que yo hice esto, hice aquello y demás, y todos se gloriarían, y no somos salvos por obras. El libro de los Colosenses, en el capítulo 2, verso 5, ustedes me dicen cuando lo tengan. Amén. Y dice, ¿verdad, Pablo, a la iglesia de Colosas? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿De qué manera lo recibiste? ¿Alegre? ¿Contento? Camina así. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ¿sí?, que nosotros debemos de estar pegados o apegados a la doctrina de Cristo, es decir, a las enseñanzas de Cristo. Y Cristo decía que había que amar primero al Padre sobre todas las cosas, darle su lugar a Dios. Y en segundo lugar dice, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es importante que nosotros veamos sobre ese mandamiento, ¿sí? Y dice, confirmados en la fe. Ahora, la mayor parte de los seres humanos, si ahorita nos salimos allá afuera, oiga, disculpe, usted tiene fe, todo el mundo nos va a decir, sí, yo tengo fe. Pero ¿su fe en qué está basada? Porque hay distinta fe. Romanos 10:17 dice que la fe debe de ser por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, la fe sólida debe de ser de acuerdo a que conozco la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, ¿sí? 10:17. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos ahí mismo a Colosas capítulo 3, verso 5. Colosenses. Colosenses. Díganme si lo tienen. Colosenses, ¿qué dijo, Paz? Capítulo 3, verso 5. Y dice ahí el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais
En el mundo. En ellas. En ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es algo que todavía mucha gente que va a las iglesias no lo entiende. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? Las groserías, las palabras altisonantes, las majaderías. Esas son las palabras deshonestas de vuestra boca. El libro de los Proverbios, ¿verdad?, dice que esas palabras son golpes de espada. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, cuando hablamos palabras fuertes o palabras soeces, ofendemos de tal manera que fuera peor que si le metiéramos un golpe a una persona. ¿Sí? Debemos dejar eso. El hombre de Dios, los hijos de Dios, deben de ser para bendición. No debe de ser nomás de boca andarle diciendo a la gente: Dios te bendiga, Dios. No. Cuando tú dices Dios te bendiga, es porque en realidad, ¿sí?, lo estás hablando y es un deseo que tienes de todo tu corazón. Los judíos tienen una costumbre, shalom. ¿Sí? Y todo el mundo puede descifrar esa palabra que significa paz, aparentemente. No, shalom significa el deseo de bienestar más profundo que brota del corazón de una persona para con otra. ¿Sí? Y ese deseo muchas veces nosotros no lo tenemos. Y no nomás es la palabra shalom. Porque palabras pueden salir, ¿verdad?, de aquí, pero no de aquí. Y lo importante es que una palabra pueda salir del corazón. ¿Para qué? Para que tú tengas un alto deseo. Aquí en México, ¿cómo somos? Vemos a alguien que está destacando y nos da coraje. ¿Sí? Y lo queremos derribar. Lejos de que nos dé gusto, ¿verdad?, y que sea de una bendición. No es así. No debemos de ser de esa manera. Debemos nosotros, ¿verdad?, de tener alegría, gozo de que alguien es sobresaliente. Pablo dice: y revestíos del nuevo. ¿De qué nuevo? ¿Sí? Del nuevo hombre. El viejo hombre ya está crucificado. El viejo hombre ha muerto. El nuevo hombre es el que vive ahora. Por eso Pablo está diciendo: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Sí? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo: tú tienes que ser igual a Dios. Nosotros, ¿verdad?, cuando vemos una persona, ni deberíamos de decir, ¿verdad?, ahí viene Tai, ahí viene Mari, ahí viene Ana. No, deberíamos decir: mira, ahí viene Tai, o ahí viene Cristo en Tai. Amén. Ahí viene Cristo en Ana, ahí Amén. viene Cristo en Mari, ahí viene Cristo en Julia, ahí viene Cristo, ¿verdad?, en cada uno de los nombres de nosotros. Eso significa revestíos, ¿sí?, a la imagen del que lo creó. Se acordarán ustedes, ¿verdad?, en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26 y 27, dice que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Sí? Si quieren ir, es el primer libro de la Biblia. Y dice Génesis 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ahora, la pregunta sería: ¿cuánto nos parecemos a Cristo? ¿Sí? En el libro de Filipenses dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Bueno, ¿hasta dónde le llegas? A los
tobillos, a las rodillas, a la cadera, hasta donde. Porque lo que está mandando es que debemos de llegar a esa perfección. ¿Sí? ¿Y saben cuál es la mente que traemos? Ay, pero ¿quién va a ser perfecto? Nadie, ¿cómo cree? La Biblia habla de perfección. Y la Biblia, si está hablando de perfección, es porque debemos de alcanzar perfección. Pero traemos una mente torcida. Es más, usamos, ¿verdad?, un versículo bíblico, pero lo usamos todo torcido. ¿Sí? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No, eso no se trata de eso. ¿Sí? Probablemente muchos de nosotros, ¿verdad?, antes de Jesucristo no estábamos libres de pecado. Pero en Jesucristo ya estamos libres de pecado, ¿sabían ustedes? Amén. Entonces, si no, ¿qué efecto hizo la sangre de Cristo? Si no te limpió, entonces, ¿qué ha hecho? La sangre de Cristo ya nos vino a limpiar de toda inmundicia y nos declara como santos, a la imagen misma del Dios Todopoderoso, a la imagen del Señor Jesucristo. Y debemos de alcanzar, dice, esa estatura, ese estatus de amor que tuvo con la humanidad. Pero estamos bloqueados. Por eso dije que el tema se llamaba, ¿verdad?, libres pero con una mente de esclavitud. Porque todavía, ay, pues todos pecamos, ay, pero todos fallamos. Y entonces tú te sales y dices, bueno, es que todos fallamos, no hay nadie que no falle. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener una mente de no voy a fallar, ya no voy a pecar? ¿Sí? Ya no voy a pecar, ya ahora, ¿verdad?, voy a vivir una vida que sea diferente, a la imagen, a la semejanza de Cristo. ¿Qué significa imagen? Pensamos que Cristo era como un hombre. No. Juan 4, 23 y 24, ve conmigo ahí. Tú me dices cuando lo tengas. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. 4, 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es Dios? Espíritu. Él no es hombre como nosotros. ¿Sí? Él es un espíritu. Y necesita que nosotros le demos la adoración en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Y qué significa darle la adoración en espíritu y en verdad? Significa que nosotros no lo podemos ver, ¿sí?, sino que es su esencia, su carácter, su naturaleza. Él por naturaleza es bueno. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Buenos, serviciales. ¿Algún día tú has llegado y le has dicho a alguien en la iglesia, en tu casa, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo servir? Y no es mofa, sino es una actitud. ¿Sí? Cristianismo significa un estilo de vida. ¿Sí? Cristos, ungido a los pequeños ungidos, ¿sí?, o portadores del Espíritu Santo. Imagínense cuando no hacemos la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta, ¿cómo nos podemos decir que somos los portadores del Espíritu Santo? Mentira. No, nosotros debemos de ser, ¿verdad?, portadores en el estilo de vida, en la manera en que vivimos, en la manera en que nos ven en casa. Ahí es la primera parte. Luego los vecinos, luego los conocidos. Oye, te van a decir, te veo diferente, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Y no necesitas hacerte nada, ni cirugía, ni nada. ¿Sí? Porque la hermosura va a brotar por lo de adentro del corazón, lo va a reflejar
el rostro. ¿Sí? Y a veces nos vemos horribles. No es que seamos feos, ¿sí? Sino que reflejamos, ¿verdad?, lo malo que hay dentro de nosotros. Incluso, ¿qué dice? Que los ojos son, ¿qué? La ventana de ¿qué? Del alma. Del alma, ¿sí? El alma es el nepesh, en el hebreo, nepesh. Y se refleja el alma, ¿sí? O el nepesh. Parece que a veces traemos colmillos que queremos morder. No, nuestra alma se debe de reflejar con una armonía, con paz en el interior. Cuando producimos el fruto del Espíritu Santo, déjame decirte, te digo los 3 primeros: amor, gozo y paz. ¿Sí? Y muchos que nos faltan: amor. Amor. Y la paz, ay Dios mío, es irreconciliable. A veces ni siquiera para dormir tenemos paz. Y mucha gente tiene que dormir con luz, otros duermen con la luz apagada, pero si hace un ruidito, ¿sí?, se despiertan porque no tienes paz. La paz, haya ruidos, no haya ruidos, luz sin luz y demás, siempre tiene que estar reflejado el Espíritu Santo en un hombre, en una mujer de paz. Por eso, ¿verdad?, revestidos del nuevo hombre según creado el Dios, el origen Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, total, absoluto. ¿Sí? ¿Qué dicen algunos pastores? Dicen, ¿para qué quieres tener conocimiento si somos guiados del Espíritu Santo? No han entendido la Biblia. Debemos de tener conocimiento para llegar a la plenitud y la estatura del hombre perfecto. Amén. Si no tenemos conocimiento, jamás ni tú ni yo llegaríamos. ¿Sí? Si tú hablas de un Dios que no conoces, entonces imagínate cuál es el propósito divino del Dios que no conoces. Debemos de conocer a Dios. ¿Sí? La Biblia, ¿verdad?, también nos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? No existe ninguna posibilidad que un verdadero creyente termine en el infierno, porque ya Cristo pagó por todos sus pecados, pasados, presentes, futuros. ¿Sí? Pero déjame decirte que a veces muchos de los ministros, ¿verdad?, nos dan una promesa de ir al cielo, camino al infierno. Sí. Y debemos de tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ustedes comprueban la Biblia? Ustedes deben de comprobar su Biblia, deben de ser como los de Berea. Los de Berea le decían a Pablo, sí, permíteme, Pablo, déjame analizar lo que se estás hablando, los pergaminos, y analizaban y decían, efectivamente, Pablo, nos estás hablando de la palabra de Dios. ¿Okay? Y ustedes deben de hacer eso. Debemos de ser como los de Berea. ¿Okay? Cuando veníamos en el camino, a mi esposa le decía, híjole, Dios mío, de verdad, en la licenciatura, aún en la maestría de teología bíblica que nos dieron, o teología sistemática, le digo, ay, cuántas cosas tan torcidas aún a nosotros nos enseñaron. ¿Sí? Digo, pero gracias a Dios, ¿qué crees? Que todos los días aprendo algo de la palabra de Dios. Aprendí con judíos, ¿sí?, aprendí con doctores en teología, y cada vez Dios me revela, por supuesto que más la palabra de Dios, porque tengo dedicación a ella, y a veces le digo, ay Señor, sigo siendo un ignorante de tu santa palabra. Pero mucha gente, imagínate cómo está. Nosotros debemos de estar amparados en la verdad, ¿sí?, y podemos dedicarnos, ¿sí?, a darle muerte a esas inclinaciones pecaminosas que todavía moran dentro de nosotros. Hay que crucificarlas, y muchas veces son pasiones. Oiga, pastor, ¿cuál es una pasión? Cuando quieres tener forzosamente la razón, cuando tienes el yo-yo, es que yo esto, es que yo aquello. Esas son pasiones, porque nos falta la humildad.
Cristo era el hombre más humilde, el hombre más sensato. Todo creyente, cuando está en medio del campo de batalla luchando contra el pecado, es un hombre que está buscando verdaderamente a Dios. Y no olvidemos, ¿verdad?, el extraordinario anuncio del Evangelio, que estamos del lado del vencedor. ¿Sí? Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Cristo jamás ha dicho que no vamos a tener problemas, aflicciones, situaciones complicadas en este mundo. Pero lo que nos dice, confía. ¿Y cuántas veces no confiamos? A veces no confiamos. Confiamos en nosotros mismos, confiamos en la comadre, confiamos en el doctor, confiamos, ¿verdad?, en el arquitecto, confiamos en las personas, pero no confiamos en Dios, ni en lo que dice. Creemos en un Dios, sí, pero no le creemos a Dios lo que dice en su santa palabra. Y eso a veces nos lleva a la ruina, nos lleva a la desconfianza y a que esa fe languidece. Vamos a Gálatas, nos regresamos tantito, capítulo 5. En el verso 1, dame un amén si lo tienen. Amén. Okay. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense, ¿saben cuánta gente conoce de la palabra de Dios? Mucho. Pero ¿saben qué hacen? Luego se regresan otra vez al yugo de esclavitud. Es como haber salido de Egipto, ¿sí?, y volverte a regresar. Se recordarán, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, cuando empezó a reprochar, ¿qué empezó a reprochar? No, pues es que en Israel había carne. No, pues el olor a cebollas, los ajos, ¿sí? Y entonces empezó a reprochar, ¿verdad? No, pues mejor nos regresamos. Y así muchos de nosotros ya avanzamos en la vida cristiana y finalmente no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ¿sí? Y nos queremos, ¿verdad?, volver al yugo de esclavitud. Nos queremos volver a regresar. Y no nos debemos de regresar nunca más. Dice el versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Porque algunos se judaizan. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si un hombre actualmente se circuncida, creyendo que la circuncisión tiene que guardar toda la ley, y dice, de la gracia caíste de Cristo. En otras palabras, lo que dice, ya le caíste mal a Cristo, porque no estás mostrando tu verdadera fe. ¿Sí? La fe debe de ser mostrada, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Los hombres de fe esperan, creen que Dios va a obrar, que Dios es realmente poderoso, ¿sí?, y que Dios, lo que no vemos, Él lo va a hacer.
¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? Si tú la tienes, te felicito porque eres un verdadero varón o una mujer de Dios. Y gloria a Dios por tu vida. Pero es necesario que nosotros tengamos, que creamos, que empecemos a luchar contra el pecado, buscando la imagen y la semejanza de Cristo, para que alcancemos la estatura. Te recuerdo algo que Cristo le dijo a Nicodemo, ¿sí? El que no nazca de nuevo, Nicodemo, no puede ver El reino de de Dios. Dios. Amada familia del Señor Jesucristo, ustedes tienen que nacer de nuevo, tienen que ser regenerados, tenemos que alcanzar la estatura del Señor Jesucristo para que podamos ver el reino de los cielos. De acuerdo a las medidas de la palabra de Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende, como dice Apocalipsis, solamente los que conocen Tijuana, hagan de cuenta que está de aquí a Tijuana, 3,000 kilómetros, ¿sí? De largo, 3,000 kilómetros de ancho. Ahí van a estar todos los salvos desde Adán y Eva hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. ¿Cuántos crees que sean? No es que sea imposible ser salvo, sino sí de hombres esforzados y valientes. Y yo te encarezco en el nombre de Cristo Jesús que seas un hombre, una mujer esforzado y valiente. Dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y deja, ¿verdad?, las interrogantes abiertas. Luchemos profundamente por el pecado, por tener una mente renovada, que ese es el propósito de Dios. Y déjame decirte, tú ya no eres un pecador, ya Cristo te lavó con su preciosa sangre, ¿sí? Tú ya no practicas el pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Sí? Ustedes ya no pertenecen a la simiente de Satanás, ustedes pertenecen a la simiente divina del Señor Jesucristo. Por lo tanto, perfeccionémonos y alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Vamos a orar, incline su rostro. Gracias te damos, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, Padre, que nos diste la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, para que nosotros, Padre, vengamos a glorificar tu bendito nombre a través de este culto, dándote gloria, honra y alabanza, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre por darnos, Señor, la redención y esperanza